empecemos y si se va uniendo alguien más, agarrará la clase en el estado en que está. Por otra parte, les voy a pedir, yo no sé si alguien tiene la posibilidad de grabar esto y tiene ganas, esto sin compromiso, por ahí les puede llegar a servir, yo no tengo posibilidad acá de grabarlo. Si alguien quiere intentarlo, por lo menos a través de lo que es sonido, por supuesto, después será bien recibido para el audio. Lo dejo como una idea, obviamente, si está la posibilidad. Simplemente. Muchísimas gracias, Julián. Muy amable. Julián va a grabar la clase. Bueno, vamos a empezar con esto del pensamiento de Durkheim y su sociología positiva. Ese es el título de la unidad. Sociología positiva. Y quiero empezar la clase no por el texto, sino por una figura, un atlas viejo, un atlas que estaba en mi casa, en mi biblioteca familiar, de esos de difusión de lugares y cosas, y quiero que vean una foto. A ver si se ve. Quiero que vean esto y que me digan qué les parece, qué ven. No sé si está bien acercado a la pantalla. A ver, ¿qué les parece que estamos viendo acá en esta imagen? Si alguien quiere decir algo, alguna palabra que se les venga a la mente con la imagen. Un conquistador en lo que es la conquista de América. Parece un cazador. Más cercano a un cazador. Más cercano a un cazador. Un explorador. Un explorador. Es un explorador. Es un explorador. Fíjense, el típico gorro de explorador, la camisa la cazadora. Vemos atrás, ¿qué vemos? Muchas especies, muchas plantas. Y a ver si se les ocurre quién puede ser este personaje que está acá al lado. Hablando del evolucionismo. Charles Darwin. Darwin. Bueno, tenemos este explorador y tenemos a Darwin. Y para hablar de Durkheim, esto resulta importantísimo. Dijimos que Durkheim, según lo que ustedes han visto, nació en 1859 y muere en 1917. Justamente él nació, vivió y desarrolló su obra y fue el primer profesor de sociología de la Sorbona en la época de los grandes descubrimientos o de las grandes exploraciones que hacían los países del centro, Inglaterra sobre todo, y las grandes exploraciones a las pirámides egipcias, a las pirámides mayas. Entonces, a ver, la clave de bóveda del pensamiento de estos exploradores y de estos estudiosos, a ver, justamente es este positivismo. El pensar que en el descubrimiento de la naturaleza y de las leyes que rigen a la naturaleza se puede encontrar o describir la clave de bóveda para llegar a vislumbrar el funcionamiento de la sociedad. Y esa es la tónica de Durkheim. Por eso a mí me pareció muy importante esto del explorador. ¿Recuerdan a Indiana Jones? Buscando el Arca de la Alianza y otras reliquias para tratar de alguna manera desentrañar los misterios de la civilización. O sea, es descubrir la civilización a través de las huellas que deja la naturaleza y a través de la ciencia. Por eso es sociología positiva, porque se supone que todo es científico, todo es pesable, todo es medible, todo es palpable. Y bueno, con esto vamos a ir y vamos a empezar en esta tónica y en esta sintonía positiva a ver lo que dice Durkheim en su primer gran obra de 1893, que es La división del trabajo social. Y es bueno empezar teniendo en cuenta una cosa. A ver, la gran preocupación de Durkheim, la gran preocupación con el doctor Musuto, ustedes vieron esto, el resquebrajamiento del viejo orden,
y los temas de las nuevas ciudades, los temas de la clase trabajadora, los temas del desarraigo del campo, al crearse los grandes conglomerados en la ciudad. Y bueno, esto ha dado, respuestas de pensamiento, personas que se han devanado la cabeza tratando de vislumbrar, qué pasa con estos problemas y cómo los solucionamos. Personas que se preocupan. Durkheim fue uno de los clásicos, y su gran problema es pensar cómo mantener la cohesión o la integración social. Entonces la gran pregunta es cómo un agregado de personas puede llegar a formar una sociedad. Porque para él una sociedad no es la suma de los individuos, una sociedad es algo distinto de los individuos. Y esto ténganlo muy en cuenta porque acá tenemos un gran primer kit en Durkheim. Tomen nota de esto, por favor, que es que el individuo nace de la sociedad y no la sociedad del individuo. Y en esto hay una gran diferencia con el autor que vamos a ver posteriormente, que es Weber, que hace hincapié en el individuo. Durkheim, como buen hijo de su tiempo, buen hijo de este evolucionismo, hace hincapié en lo que es la sociedad. La sociedad es primera y el individuo es después. Entonces, bueno, él se pregunta, volvamos al principio, ¿cómo ese agregado de individuos puede llegar a formar una sociedad? Un agregado de elementos que forme algo distinto, que es una sociedad, que no es la suma de las partes, es algo más. Bueno, piensa en el consenso, piensa en la cohesión, ¿y cómo se logra? Él dice por dos formas de solidaridad. Dos formas de solidaridad. Una solidaridad por similitud y otra solidaridad por diferenciación. En las sociedades más primitivas, que son sociedades con solidaridad mecánica, los individuos son casi todos iguales, no hay grandes diferencias entre ellos y hay una solidaridad por similitud. Después ya con el evolucionar de las sociedades se va a pasar a otro tipo de sociedades que son las sociedades con solidaridad orgánica, en los cuales la solidaridad actúa por diferenciación entre individuos. De acá voy a saltar un poco de páginas y vamos a volver a esto de que el individuo nace de la sociedad y no la sociedad del individuo. ¿Qué pasa? Las teorías anteriores, como las del contrato social, trataban de fundar el nacimiento de la sociedad en lo que es el contrato, en lo que es el interés de las partes que se ponen de acuerdo. Entonces dicen, nos ponemos de acuerdo por el bien común y creamos la sociedad. Durkheim dice, no. ¿No por qué? Porque la explicación tiene que ser sociológica, y por otra parte la explicación, volviendo a esto de lo positivo, él lo va a tratar de hacer a través de otro tipo de elementos que él considera científicos. Lo otro él lo considera humanismo, lo considera abstracción. Entonces, él dice, el individuo no es una prioridad histórica, el individuo nace de la sociedad, porque es justamente en la sociedad donde una persona va a tomar la conciencia de la individualidad. No tiene conciencia de la individualidad antes. Él toma conciencia de su individualidad dentro de un conglomerado humano. Por lo tanto, si él antes no tiene conciencia de su individualidad, mal podría pensar internamente en un interés propio para tratar de crear un contrato. Por lo tanto, lo primero es el conglomerado de lo social y el individuo se va a desarrollar adentro. ¿Pero cómo se va a desarrollar adentro del individuo? Pues decimos que tenemos sociedades que logran la cohesión a través de la similitud, en los cuales los individuos no tienen gran diferencia entre sí, y todos tienen, y acá tenemos que ir al concepto de conciencia colectiva, que es otro de los grandes conceptos, y tomen nota de esto, tienen un conjunto de intereses comunes relativos al término medio de dicha sociedad, que va a englobar casi todo el pensamiento de cada una de las personas, y casi no va a haber lugar para lo que es el pensamiento propio o lo que es la iniciativa personal. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo se logra esta diferenciación que lleva a que
las sociedades lleguen a una solidaridad orgánica por diferenciación. Entonces él dice, bueno, a ver, esto se explica por lo siguiente, no se explica por el interés, no se explica tanto por esta cuestión abstracta del interés económico, se explica por otra cuestión. Dice, se explica, y fíjense también qué técnico el término, es muy de la época, es muy de la ciencia físico-química. Lo va a explicar por dos cosas, que son el volumen y la densidad. Volumen y densidad, dos términos de la ciencia física. El volumen y la densidad material y moral. ¿A qué refiere con esto? Básicamente, el volumen es la mayor cantidad de individuos que van a formar un conglomerado humano. En las sociedades primitivas había sistemas de clanes con menos personas, y en las sociedades modernas va a haber un volumen de gente mucho mayor. Por otro lado, tenemos una densidad mayor material y moral. ¿Y a qué refiere con esto? Que hay mayor intercambio entre los individuos. Y con mayor intercambio, aclara muy bien Aarón, no referimos solamente a intercambios comerciales. Vamos a referir a intercambios de ideas, a intercambios de pareceres, a intercambios de inquietudes, y si queremos también a intercambios de conflictos. ¿Y todo esto a qué va a llevar? A que se vaya creando una diferenciación dentro de las sociedades y que los individuos ahí sí ya vayan tomando la conciencia de la individualidad. Preocupado Durkheim por esta cuestión de la cohesión social, porque dice, bueno, si hay mucha cohesión, como en las sociedades con solidaridad mecánica, se pierde totalmente el individuo en la sociedad y se pierde todo vestigio de individualidad, y por otro lado, si hay una gran diferenciación, vamos a llegar a lo que es la anomia social, un término que ya vamos a ver mejor cuando veamos el suicidio, que es la desintegración de las normas que nos unen al grupo. Entonces, bueno, Darwin por un lado ve esta diferenciación social en las sociedades más modernas como la posibilidad de que todos los individuos subsistan sin tener que matarse entre sí. Toma el concepto de Darwin, vimos recién la imagen de Darwin, de lucha por la vida, y dice, bueno, la diferenciación permite que los individuos se tomen distintos intereses, cuando ya se sienten diferentes, hagan distintas actividades y que cada uno se ocupe de cosas diferentes. Y por lo tanto que no tengan que matarse para que no sea, a ver, si no sería otra cosa, sería o sos vos o soy yo. Entonces, bueno, sería como la salida, la alternativa a esta lucha por la vida del alma. Esos son grandes temas en esta cuestión. Una cuestión muy importante también a tener en cuenta en este texto de la división del trabajo social es, a ver, que lo social se explica por otro fenómeno social. ¿Qué quiere decir con esto? Los fenómenos sociales no podemos explicarlos por fenómenos individuales, y esto ya va a quedar un poco más claro también cuando veamos el otro texto que es el suicidio. Pero acá lo que toma es, a ver, que hay ciertas realidades o ciertas vistas, ciertas realidades objetivas que son distintas de los individuos y que pueden ser expresiones de fenómenos de conciencia, pero los tenemos que explicar a través de fenómenos sociales. Y acá toma el derecho. Cuando toma el derecho, Durkheim, a decir de Aron, y esto es a decir del propio autor, dice muy ingenuamente, dice él, distingue dos tipos de derechos según los tipos de sociedad. A ver, lo que nos dice es que en las sociedades con solidaridad mecánica prima o hay mayor cantidad de derechos represivos, o sea, prima el derecho represivo. Y en las sociedades con solidaridad orgánica o diferenciada prima lo que es el derecho restitutivo. A ver, ¿cómo podemos explicar un poco esto? No es que en las sociedades, y esto ténganlo en cuenta, que en las sociedades con solidaridad mecánica haya puro derecho represivo y en las sociedades con solidaridad orgánica haya puro derecho restitutivo. Quiere decir que en una va a tener mayor peso uno que el otro. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. Hablamos del concepto de conciencia colectiva. Ese conjunto de creencias e intereses comunes al término medio de la sociedad, en una sociedad más primitiva, con menos individuos
y con una forma de pensamiento que cubre casi todo el espectro mental de cada uno de los miembros. A ver, cuando alguien produce un crimen o viola el derecho de la ciudad, digamos, lo que va a estar haciendo es una afrenta hacia todo el conjunto social. Por lo tanto, eso va a dar lugar a que se pongan en funcionamiento mecanismos que van a ser mucho más duros. Por eso, prima mucho más la represión, el derecho represivo. En una sociedad con diferenciación social y con funciones ya diferenciadas, vayamos a la nuestra, por ejemplo. Por ejemplo, hay un asalto al banco, hay un homicidio en riña, hay un robo, hay una estafa. Ya hay organismos diferenciados encargados de eso. En el caso nuestro, el Ministerio Público Fiscal. Si bien a todos, de alguna manera, hay ciertos casos, el otro día, una chica en una consulta que me hizo me habló de los casos de femicidio, y sí, hay ciertos casos como los femicidios que nos chocan mucho, pero es por otra cuestión, la opinión pública. Pero a ver, hay mecanismos especiales para salvaguardar, digamos, esas reglas sociales. No es que, el individuo ya llega a un grado de abstracción de está cada uno ocupado muy en lo suyo, tomó conciencia de la individualidad y cada uno está en lo suyo. Y es el Ministerio Público Fiscal y los organismos profesionales al efecto los que se encargan. Por lo tanto, ahí prima mucho más un derecho restitutivo, que es un derecho que trata de llevar las cosas al estado anterior, y si no los puede llevar al estado anterior, bueno, aplicará una pena privativa de la libertad a los efectos de que el individuo se resocialice o no, y no sea un peligro para la sociedad. Bueno, eso según las teorías de derecho penal que se apliquen en cada uno de los tiempos. Estos tipos de derechos van muy relacionados totalmente con lo que es la sanción. Y bueno, ¿qué es la sanción? La sanción es justamente ese peso que la sociedad le impone al individuo que violó las leyes de la ciudad. Por lo tanto, lo que Durkheim siempre se preocupa es en eso, el mantenimiento de la cohesión social y el mantenimiento del respeto de la regla social. Y fíjense cómo ve las formas de derecho como una forma de mantenimiento inmaculado de la sociedad, que a fin de cuentas Durkheim dice es lo que el individuo adora. A ver, lo veamos como una sociedad clan o lo veamos como una sociedad de Estado. Eso por un lado, hablando del texto de la división del trabajo social. Vayamos ahora al texto del suicidio y por favor díganme cuántos minutos llevo hasta ahora. Yo no lo tengo visualizado. Son las 4:27, Mati, para que tenga una idea. Perfecto. Profe, más o menos lleva unos 15 minutos. Exacto. Perfecto. Bueno, vamos a tomar un ratito más entonces para hablar un poquito de este tema del suicidio. El texto del suicidio es de 1897. Acá, Durkheim siempre su gran preocupación es el tema de la cohesión social y el tema de qué es lo que las sociedades modernas le producen al individuo. Entonces, Durkheim dice, sí, estoy en suicidio por lo siguiente. Yo veo que las sociedades modernas traen muchas más posibilidades para muchísimas más personas. Las personas tienen mayores espectros para desarrollar cuestiones personales, eso sí es verdad y es muy lindo. Pueden estudiar, pueden trabajar en muchas más cosas, tienen un amplio espectro. Es como si tienen el horizonte en sus manos para poder hacer lo que quieran. Pero en realidad, dice Durkheim, con todo esto se percibe otra cosa. Se percibe que las personas en estas sociedades no siempre son más felices. Y Durkheim toma, para analizar esta cuestión, el tema del suicidio. Y desarrolla un concepto que ya lo venía planteando en su anterior texto, que es el de anomia, que es el de la desintegración de las normas. Y acá cuando hablamos de la desintegración de las normas en Durkheim, no tenemos que tomar solamente las normas jurídicas.
Tenemos que tomar a las normas sociales, tenemos que tomar a las normas de pensamiento, tenemos que tomar a las normas también que rigen las conciencias de las personas. A ver, vamos, 2 minutos. Perdón que me pidieron el... El problema es la relación del individuo con el grupo. En las sociedades modernas, como les digo, con todas las posibilidades que tenemos, a veces el individuo no siente que esas normas lo estén representando. Podemos hablar de lo político, podemos hablar de lo legal, podemos hablar de lo económico, podemos hablar de lo psíquico y podemos hablar de lo espiritual. Pero no se siente aferrado a esa sociedad. Entonces acá Durkheim dice, a ver, está bueno el tema del suicidio para tener en cuenta qué pasa en estas sociedades con esta cohesión, porque a ver, si hay anomia y esta desintegración de las normas nos lleva a una posibilidad de que haya una desintegración social. Entonces acá Durkheim va a hacer una cosa, que es lo que cuando vean las reglas del método sociológico él hace en todo su estudio. Primero va a definir lo que es el suicidio, después va a rechazar un tipo de explicación que ya vamos a ver, y después va a tratar de dar otro tipo de explicaciones. Va a definir el suicidio, dice que es todo caso de muerte, positiva o negativa, causada por el propio individuo, y que él tenía la conciencia de que podía llegar a producir ese resultado. ¿Qué pasa con este concepto de suicidio que da Durkheim? Es mucho más amplio, dice él, y deja dentro a muchísimos casos que no son tomados como suicidio cotidianamente. A ver, el suicida que se tira a las vías del tren es el caso típico, pero él acá hace una distinción tripartita y van a entrar muchísimos otros casos que la sociedad no los toma en cuenta como suicidio. Por un lado, toma lo que es el suicidio egoísta. El suicidio egoísta, y me pareció muy bien esto que ha puesto acá, se da por una disparidad entre el deseo y la satisfacción. Se da por apatía. Y la misma palabra también lo dice egoísta por exceso de ego. Por ahí, los deseos son muchísimos y las sociedades modernas, con todo ese mundo a los pies que pone, parafraseando un poco la propaganda de Mastercard, si me permiten la falta académica, en realidad no pone tanto mundo a los pies y lo que hace es exacerbar una cantidad de deseos que después la realidad no los puede cumplir. Entonces se cae en una apatía social. Habría un exceso de ego ahí, o de individualismo. Por otro lado, tenemos otro tipo de suicidio. El suicidio altruista. El suicidio altruista, por el contrario, se da cuando el individuo está ya muy consustanciado con su grupo. El grupo de referencia lo consustancia tanto que el individuo está dispuesto a morirse por su grupo. Es el caso del soldado. A mí me parece siempre lo doy porque me parece un ejemplo tragicómico muy bien puesto, que es el del teniente Dan, cuando Forrest Gump lo quiere sacar del campo de batalla, si alguien ha visto la película Forrest Gump, y lo va arrastrando del pie, y él va disparando, y dice, no, yo me tengo que morir acá porque mi abuelo se murió en la guerra, mi papá se murió en la guerra, y el destino manifiesto, muy en referencia a la crítica norteamericana de esto, ¿no? Dice, yo me tengo que morir acá. Estaba consustanciado con su grupo, y quería morir por la patria. Entonces ya está muy acercado del grupo. Y después Durkheim da un ejemplo que lo analiza, yo me puse a leerlo en su momento, y nunca se me vino un ejemplo, y habla de los soldados viejos, los soldados ya que están en los asilos de ancianos para soldados, y ve que hay muchos suicidas entre ellos, porque claro, ya cuando los sacan del círculo de cotidianidad, también pasa eso, han perdido como el sentido de su vida, porque su vida es de grupo. Me parece un ejemplo muy claro de un peliculón, que a mí me gusta también, a mí me gustan las películas,
es la película Perfume de Mujer con Al Pacino. No sé si alguien la ha visto, y si no la han visto, véanla. El hombre se jubila y ya no tiene más nada que hacer en el mundo. Y en algún punto está planeando su final. Estos serían dos casos de suicidio altruista. Entonces tenemos el suicidio egoísta, el suicidio altruista y el suicidio anómico, que es el que particularmente le preocupa a Durkheim, o le llama la atención a Durkheim. ¿Por qué? Hablamos la desintegración de las normas sociales y el riesgo que esto conlleva para la sociedad. Y nota una cuestión acá. El suicidio está correlacionado con las fases del ciclo económico. Pasaría a lo siguiente. En épocas de crisis económica, la tasa de suicidio, y fíjense, la tasa de suicidio, otra vez un término de las estadísticas y otra vez un término positivo, de esto de medir, pesar, contar, muy positivo. Por eso esta es la sociología positiva, porque esa sociología por eso les puse el explorador, agarraban las plantas, las catalogaban, agarraban las piedras, las catalogaban. O sea, Indiana Jones en esto, llevado a las ciencias sociales. Bueno, suicidio anómico, correlacionado con las fases del ciclo económico. ¿Y qué pasa? En periodos de crisis, la tasa esta de suicidio aumenta. En periodos de prosperidad, creo que por ahí nos apuraríamos a decir, y no, están todos muy felices. No, aumenta también. Ya que entras por este tema de la anomia. A ver, las personas en sociedades que lo tienen todo y de alguna manera se han planteado unas expectativas tan altas que después no condicen con la realidad, también se sienten vacías. Entonces esto es lo que le llama la atención a Durkheim, que en la fase del ciclo económico aumenta. Y una cosa que le va a llamar más la atención todavía es la siguiente. En épocas de grandes catástrofes políticas o humanas, y a ver, podría ser el caso de una guerra, pero voy a poner el caso de la pandemia. Porque, a ver, estamos en pandemia, ahora estamos encerrados, y podríamos decir, ¿qué es lo primero que se nos ocurre? Se nos ocurre a todos suicidarnos, agarrar una bala y suicidarnos. No, todo lo contrario. Y Durkheim dice, esto es muy llamativo, la gente en época de grandes crisis políticas o de grandes catástrofes humanas, a lo que tiende es a de nuevo ir a ese sentido de cohesión social y aferrarse a la vida. Así que este es el suicidio que a Durkheim le interesa. ¿Y por qué le interesa particularmente? Por lo siguiente, y esto por favor tomen nota, porque el suicidio es un fenómeno individual. Perdón, Mati, voy a traducir. Esto puede ser pregunta de examen, para que se despierten ahora. Dije, márquenlo bien. Gracias, Mati, está buena la aclaración. ¿Qué es lo que ve Durkheim en este análisis del suicidio y particularmente en este tipo de suicidio que es el anómico? Ve lo siguiente, es un fenómeno individual, porque el suicidio, dijimos, es un caso de muerte por un hecho positivo o negativo. La persona sabe fidedignamente que ese accionar o ese dejar de hacer, como puede ser dejar de comer, por ejemplo, lo puede llevar a ese resultado y lo realiza. El hecho es individual, es individualísimo. Ahora, está determinado por causa social, y eso es lo que le interesa a Durkheim. Porque Durkheim, en sus reglas del método sociológico, dice que los hechos sociales hay que estudiarlos como cosa y que todo hecho social solamente puede ser explicado por otro hecho social. Por lo tanto, acá, si él quiere estudiar esta desintegración social y esta descreencia en la vida moderna, acuérdense, por favor,
del video que yo le subí introductorio con el tema Bajo Presión de Queen, porque yo creo que esos rostros que salen ahí de desesperanza en el siglo XX nos hablan bastante de esto. Detrás de todo ese mundo a nuestros pies, en realidad hay mucha desesperación y hay mucho grito. Hay mucho grito y a veces es un grito totalmente sordo o totalmente acallado, o un grito silencioso, que puede ser un grito muy aterrador. Bueno, esta es la preocupación de Durkheim. Un fenómeno que parece totalmente individual, pero responde a causas sociales. Entonces, a ver, ¿qué es lo que dice Durkheim? Y esto es muy, muy importante. Dice, en realidad, cuando el individuo está pensando que él se maneja solo y que las decisiones las toma por propia voluntad, está siendo arrastrado por fuerzas sociales y no se da ni cuenta. Son las fuerzas sociales lo que lo están arrastrando de alguna manera. Y él, creyendo que hace un acto sumamente individualísimo o personalísimo, para usar un término bien del derecho, como es el suicidio, en realidad hay fuerzas sociales que siguen actuando sobre él. Eso es lo que quiere de Durkheim que veamos en todo esto. Literalmente, yo había anotado acá la frase, es la siguiente, según Raymond. Dice, cuando cada uno cree obedecer a su impulso, es un juguete de fuerzas colectivas. Parece interesantísima la frase. Por otro lado, dice, suicidio siempre ha habido en la sociedad. Pero acá lo que le llama la atención es las altas tasas de suicidio. Entonces dice, bueno, esto nos está hablando de una sociedad patológica, porque este aumento de frecuencia en los suicidios nos está hablando de una patología social. Y en las reglas del método sociológico, por otro lado, acá estoy viendo mi apunte, marca que esta normalidad de los fenómenos se manifiesta por su frecuencia. Porque, como les decía, él va aplicando las reglas y en este estudio el suicidio lo hizo. Entonces dice, a ver, un cierto grado, cierta frecuencia de suicidios es normal. Ahora bien, una alta frecuencia de suicidios ya nos está hablando de una sociedad enferma, una sociedad con cierta patología. Bueno, ¿cuál sería la flaqueza acá? Esta falta de cohesión, esta anomia social o esta pérdida de normas sociales que llevan al peligro de la desintegración entre los individuos o el grupo. Fíjense, yendo a los dos extremos y volviendo al principio, en las sociedades con solidaridad mecánica corremos el gran riesgo de que la conciencia colectiva, ese conjunto de intereses comunes y de pensamientos comunes, tapen totalmente al individuo bajo lo colectivo, pero por otro lado también ese progreso hacia la individualidad total, hacia la libertad total. Ojo, dice Durkheim, porque llegado a cierto punto, y si no hay un mínimo de cohesión, la sociedad cae. Y vamos a caer en esto que es la desintegración total y la no. Así que bueno, es un poco el paseo por el suicidio. Podríamos seguir hablando de las formas elementales de la vida religiosa, de las reglas. Yo no sé, Mati, vos cómo lo ves conveniente, si queda para la semana que viene, si... sí, creo que sería interesante, como hacemos también, como hicimos con Marx y demás, si alguno tiene algunas preguntas de lo que se ha ido desarrollando o de lo que ustedes han visto en los materiales, que la puedan plantear ahora. Y la idea, bueno, por supuesto, es continuar, bueno, la semana próxima posiblemente podamos avanzar en otra clase sincrónica, pero que podría ser como bisagra entre el final de Durkheim y el principio de Weber.
así como fuimos manejando la 1 y la 2 también. Pero bueno, quizás hay algunas preguntas sobre lo que ustedes han visto o sobre lo que ha desarrollado Matías también ahora. Así que quedamos a la espera de sus preguntas. La pregunta, desde ya les digo, la pregunta que se les ocurra. Las vamos a ir viendo y toda pregunta es importante. Toda pregunta es importante. Así que si tienen alguna pregunta, por más que no les parezca importante, la hacen. Y si después se les ocurriera alguna pregunta, porque no quisieron o no les pareció importante, nos la hacen también llegar por la mensajería. Siempre abierto a eso, porque esto está bueno. Esto está bueno. Este es el intercambio y esto está bueno. Pues si no es un monólogo que francamente no suma nada. Profe, yo tengo una duda. Respecto al suicidio creo que lo comprendí bien, o sea, mirando el Power, las clases y eso creo que lo entiendo. Ahora, en la parte de la introducción, cuando habla de la división del trabajo, es como que, o sea, la idea central sería buscar la cohesión social. Pero sí, esa cohesión social... La cohesión... Claro, pero esa cohesión es lo que no termino de entender qué sería la cohesión, qué sería como el punto en donde los individuos se mantengan en equilibrio, eso sería como que no luchen. Por eso, la cohesión social, digamos, el equilibrio perfecto sería el siguiente. El equilibrio perfecto sería el siguiente. Sería un lugar donde la conciencia colectiva, que es ese conjunto de intereses y sentimientos comunes al término medio de una sociedad, o sea, que está en todas las personas, pero a la vez no las cubre totalmente. A ver, sería una conciencia colectiva que permita cierta cohesión social para que el grupo, el agregado humano, pueda formar una sociedad y no se disgregue, pero a su vez, en una sociedad mínimamente avanzada, que deje cierto margen a la iniciativa y a la libertad personal. Entonces Durkheim, justamente, él siempre está preocupado por ese justo medio, como diría Aristóteles. ¿Cómo lograr cierta cohesión social y mantener cierta conciencia colectiva sin caer, primero, en un colectivismo total en el cual la persona pierda todo vestigio de individualidad? O por otro lado, y en las sociedades modernas, cómo no caer en la anomia, que es esta desintegración de normas. Y cuando hablamos de ese conjunto de intereses y sentimientos comunes en la conciencia colectiva, estamos hablando de normas, porque no hablamos solo de normas jurídicas. Hablamos de esas normas morales, de pensamiento, de sentir. Si se desintegran totalmente, se va a perder toda cohesión en el grupo. Esa es la gran preocupación de Durkheim. Yo no sé si le aclara esto. O sea que lo que él intenta ver sería que la persona, o sea, como que el individuo se conecte con la sociedad, o sea, como que tenga cierto grado de libertad, pero que también tenga un sentimiento colectivo. Él está preocupado, justamente, porque un agregado de personas que son un montón de elementos conformen otra cosa que no es la suma de las partes, es una sociedad, es algo más, ¿no? Y que dentro de esa sociedad puedan mantener cierta cohesión. Después, si esa sociedad logra cohesión porque la conciencia colectiva cubre toda la conciencia de cada uno de los individuos, ya sería una sociedad con solidaridad por similitud. Eso ya sería un punto totalmente en un extremo. Son dos puntos extremos. Y si después se logra una solidaridad por diferenciación, por el aumento de este volumen material de mucha gente y moral, por intercambios de distinta naturaleza, eso también está bueno, y es más, eso quiere decir que es una sociedad más avanzada y que permite que las personas se desarrollen. Y es la solución que él da a este darwinismo de la lucha de todos contra todos. Le dice, no, en la diferenciación podemos convivir todos.
Porque, a ver, algunos van a ser abogados, algunos van a ser artesanos, uno va a pensar así, otro va a pensar de otra manera. Se puede dialogar, se pueden llevar distintas actividades adelante. Ahora, si no hay un mínimo de conciencia colectiva, un cierto conjunto de intereses y sentimientos comunes, y se pierde totalmente, se va a caer en la anomia total, que es la desintegración de normas, y ahí ya no estamos hablando de una sociedad, estamos hablando de individuos totalmente disgregados. Y fíjese cómo hay un síntoma en este aumento de la tasa de suicidio. Él dice, aumentan en periodos de crisis, sí, bueno, parecería razonable, pero en periodos de prosperidad y también aumentan. Dice, bueno, a ver, estamos en presencia de una sociedad enferma, no es una sociedad tan copada. No sé si lo logra captar o me hago entender. Sí, creo que ahora mejor. O sea, como que, no sé si está bien igual, pero como que la idea que me queda sería como que intenta buscar el punto medio en donde no sea totalmente individualista, pero tampoco sea totalmente colectivista, o sea, que no sea ni uno ni otro, sino como a la mitad. Yo no me animaría a decir que Durkheim trata de buscar el punto medio. Durkheim lo que trata es de analizar la realidad. Y dice, bien, bajo estas circunstancias pasa esto y bajo estas circunstancias pasa esto. Justamente lo científico y lo positivo es eso. Decir, dado esto. En física, cuando uno estudia física le ponen, o en matemática, dado A más B, C. Bueno, Durkheim dice, dado A más B, C. Dado B y X, Z. Lo que sí, obviamente, tiene una preocupación por las cosas. Tiene una preocupación interna y lo que hace en realidad es exponer los distintos tapetes. Tiene una preocupación, es su gran preocupación. Pero la propuesta que tiene Durkheim a esto, y esto sí es una propuesta, son las asociaciones, y lo van a ver en el texto, profesionales. Dice, una salida a esta desintegración pueden ser las asociaciones gremiales profesionales que sirvan para nuclear a individuos con distintos intereses y que vayan logrando ciertas prerrogativas de la sociedad global para sus grupos. Y ahí Raymond Aron dice un socialismo a lo Durkheim. Dice. Que no confundamos con un gobierno socialista, confundamos con un modo de ser socialista, muy en boga en esa época, de un nuevo hombre nucleado en diferentes grupos. Bueno, eso es también muy de la época. Eso es también muy, muy de la época. O sea que los grupos serían lo que hoy llamamos grupos intermedios y grupos de representación. Ahí ve Durkheim una posibilidad para nuclear a individuos que si no quedarían como en el limbo social, digamos. Todo un tema pensando que actualmente hay una crisis de representación en todas las instituciones. Entonces, estaría todavía más preocupado hoy él cuando vemos esto, ¿no? Los partidos políticos, que deberían ser nexo entre la sociedad y el Estado, van perdiendo cada vez más esa capacidad de representación, esa función que tienen los partidos, deberían tener. Los grupos de intereses, en cierto modo también las instituciones en general representativas, ¿no? De la democracia, diríamos, moderna, representativa, liberal, también, ¿no? Uno ve las encuestas, qué piensa la gente del Poder Judicial, vamos a ir al lado nuestro, así no podríamos ir al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, y es lo mismo, pero no es que el Poder Judicial esté a salvo, es más, en algunas encuestas ha dado por debajo de los demás poderes, o sea, el Poder Judicial tampoco, ¿no es cierto?, está bien conceptuado por los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué? Porque sienten que los jueces también están mucho más allá, que viven en un mundo de las ideas, ¿no es cierto?, de Platón, y que están más allá de la realidad. Entonces, todo esto que Durkheim decía en su momento, y hoy con la pandemia lo vemos, este debate, individuo-sociedad, intereses sociales por sobre los intereses individuales.
estas cuestiones que estamos viendo hoy. Cuánta gente ha dicho en muchos en artículos, en reportajes, esto de que tenemos que salvarnos entre todos, porque esto es algo que este tema que estamos viviendo es algo que nos atraviesa a todos, no hace distinción. Entonces, bueno, son todas cosas que si bien Durkheim esto lo escribió hace mucho tiempo, son cuestiones que están muy vigentes, ¿no? Por eso lo seguimos estudiando, es lo mismo que Marx, y lo mismo que Weber, ¿no? Cuando vean a Weber también les va a pasar lo mismo. Acá hay otra pregunta, Mati, que habían hecho en el chat respecto a un lugar intermedio entre los dos tipos de solidaridad o los dos tipos de sociedad, y si fuera así, esto lo dice María Emilia, ¿qué piensa de ese punto? Termino un solo ejemplo más respecto a esto de la desintegración social y la anomia. El otro día venía Venegas a mi casa, venía en la camioneta por el corredor y vos ves la gente ahí con los carros, tratando de llevar lo que puede para calefacción y todo eso. ¿Qué parte de la sociedad se puede sentir? Hablando de expectativas y logros, los términos totalmente científicos, y bueno, que es cercano a la desintegración. La desintegración mental ahí ya está, porque no creo que se sientan parte de mucho, tampoco. Es otro ejemplo también y otra cosa más escabrosa. Vamos a la otra pregunta, por favor, de María Emilia. Me decías, Mati, discúlpame que te interrumpí. No, ella pregunta si entre los dos tipos de sociedad y solidaridad, por lo tanto, si existe un lugar intermedio, y si fuera así, ¿qué piensa de ese punto? Bueno, yo creo que en sintonía con lo que estamos hablando, entre la sociedad, entre la solidaridad, ya cuando veamos a Weber también vamos a ver que él hace toda una tipología de los tipos ideales, ya vamos a ver quién son, y él dice estos son conceptos límites, porque son como conceptos de laboratorio, son como extremismo para mostrar realidades muy exacerbadas. Una sociedad con solidaridad mecánica y total similitud entre individuos es lo que se le llama en etnografía, le llaman una horda. Es muy anterior a una tribu todavía, porque en una tribu hay funciones mínimamente diferenciadas. Tenemos al jefe, al sacerdote. En una horda es totalmente diferenciada. Entonces una sociedad con total similitud entre todos es una horda. Es pura sociedad, digámoslo así, es pura sociedad porque es puro conglomerado, pero es cero individualidad. Concepto límite. Y después, por otro lado, una sociedad con total diferenciación, y bueno, es una sociedad con total riesgo de anomia, es una sociedad en que cada uno está preocupado en su particularismo. Entonces pasa eso. Dice, bueno, yo voy a ver a mí cómo me va y el resto realmente me importa, perdón, me iba a ir de término, me importa nada. Entonces los dos extremos son dos conceptos límites. Obviamente, ninguno de los dos es real. En los dos estaríamos muertos. Probablemente por total diferenciación de hambre y por total similitud de total inconsciencia. Entonces, siempre es un término medio en algún sentido. No sé si eso María Emilia explica más o menos. Bueno, María Emilia. No, por favor. Por favor, muchas gracias. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta que les haya quedado pendiente? La que sea, todas bienvenidas.
Y esto es así, o somos unos capos o no servimos para nada, digamos, porque esto es así cortito. Totalmente. Las dos, sí. Puede ser una combinación de ambos. O sea, yo por lo menos no he profundizado lo suficiente en el tema como para encontrar algún punto que diga, eso no lo sé, necesito que me lo expliquen mucho mejor. Bien. Pero, por lo menos Bien. las clases así en orden como las ha dado el profe, la verdad que se entiende bastante. Genial. Buenísimo. Bueno, entonces lo que sí le vamos a ir anticipando, como decíamos recién con Matías, estamos viendo la fecha, apenas la tengamos confirmada, ya la vamos a publicitar en el aula, pero sí está claro que deberían rendir las 2 unidades que siguen. Este es el contenido, o sea, Durkheim, la unidad 3, y la unidad 4, que sería Weber, que la van a empezar a ver ya esta semana y la semana que viene, ¿sí? Esas 2 serían las unidades que entrarían en el segundo parcial. Unidad 3 y unidad 4. ¿Sí? El parcial va a ser igual que... Si no se han conectado, no le digan. Lo lamento por los que no... No, mentira, sí, compártanselo. Es para poner a prueba a ver si son solidarios o no, como diría Durkheim, en este sentido. Gaby. No, le quería preguntar si el parcial, este segundo parcial va a ser el mismo, o sea, de la misma modalidad que el anterior. Varias preguntas Sí. verdadero o falso y 2 o 3 de desarrollo. Sí, es muy probable que sea similar. Si ustedes quieren, a estos que están conectados les tomamos el mismo del 1. Total, les ha ido bien, así que me parece que puede andar. Así que sí, va a ser la misma modalidad. Sí, y la modalidad, Gabriel, siempre, a ver, tratando de preguntas razonadas, ¿no? A ver, en esto no hay una animosidad de la cátedra de matarlos en absoluto. Por eso nos interesa mucho que la clase les sirva. Eso es lo importante. Así que la pregunta de desarrollo de esta vuelta me parece que podría ser ¿por qué Durkheim era pelado? Y ahí que busquen datos de por qué, si era un tema genético, si era un tema de qué sería, social, puede ser también. Bueno, exceso de lectura. Sí, eso puede ser. Por eso a nosotros no nos pasa, ¿viste? Me parece que va por ahí. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta más? ¿Final? Bien. Bueno, entonces ya les hemos dado algunas líneas como para que ustedes ya tengan. Si pueden, apenas tengamos la fecha, yo ya lo voy a poner oficialmente, así ya saben. Pero bueno, ustedes ya pueden ir difundiendo en los grupos, en el grupo, etcétera, que tienen para que ya todos vayan sabiendo más o menos cómo manejarnos, ¿sí? Bien. Y ya prontamente nos volvemos a ver. Desde ya se les agradece a quien haya podido grabar